Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Mucho se comenta en los últimos días cómo el mapa político, por lo menos en Iberoamérica, viene cambiando, cómo hay un giro hacia las izquierdas más radicales y muchos hablan del comunismo. En realidad se puede hablar de un neomarxismo o del chavismo, pero hay un parentesco con lo que siempre hemos llamado el comunismo. Queríamos compartir con ustedes y empezar el programa compartiendo una animación, o lo que antes llamábamos un dibujo animado, de 1950. Es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer muy interesante, una verdadera joya, un clásico de la animación, que se llama La Comuna Hormiga y que es una sátira sobre lo que ofrece o sobre el engaño que representa el comunismo para la sociedad. Vamos a verlo y luego de eso lo comentamos. Hello, my good people. Today I'm going to tell you about the bountiful blessings that will be ours when each of us produces for the welfare of the other. Nature itself furnishes many examples of efficiently controlled and planned economies. Why, even the ants have eliminated competition and live according to a master plan of coordinated cooperation. Boy, would I like to be an ant. So I say to you, go to the ant, study his ways and be wise. Study his ways and be wise. Be wise. I say what? Be wise. I mean, who are you? I, sir, am proud to be called an ant. Oh, an ant. An ant? Hey, you guys got a plan where the government manages everything and the people get all the benefits, huh? Oh, indeed, yes. Our planners give us everything we need. Would you care to come with me to Antrolia? This I gotta see. This is our first stop. Who are the characters? They're the coordinators for the planning board. And what's that gadget? A job classifier. Boy, oh boy, me for one of those soft jobs. No fair tilting the machine, chum. Just let the little ball do its work. Our planning board invented this mechanical wizard to give each and every ant the freedom to choose his own job. It operates on the principle of personality electronics. The force impulses of your aptitudes are transmitted to the ball, causing it to drop into the proper slot. Hey, this machine made a mistake. I'm an auto mechanic. Here's my union card. From now on, you belong to the state union. Something bothering you? Oh, no, no. My friend is happy to be chosen for membership in our glorious state union. Yes, sir. Good day. Good day. Tail him. I don't think I like being told where I gotta work. Now, old fellow, one must give up a little freedom if one expects the government to take care of one. Sound logical? Sounds confusing to me. Hey, free movies. Hope it's Hetty Gable. The March of Vance brings you intimate views of our all-wise, all-powerful planning board, busily engaged in breaking down the budget for the coming year. Now we shall leave our exalted leaders for a moment and travel around our happy country, observing our plan in action. No citizen of Antrolia has to pay for transportation. Everyone has the right to a free ride. Here, happy workers enjoy a free paid vacation. And every angler is guaranteed at least one fish. Our Minister of Production has just released this year's quota, 10 splendid modern radios, to those lucky citizens holding ration books. Now, we take you to our State Radio News Bureau, where our favorite broadcaster brings you the news of the outside world. Flash,
Election returns. Our planning board has just been re-elected for the 50th consecutive term. Hey, Great picture. Very inspiring. how do you know? You were asleep. Our state-produced pictures are always great. Come on, we have to go to work. Say, did you vote for those guys? Oh, indeed, yes. I must show my gratitude for all the planning board has done for me. Besides, nobody dares vote against them anyway. Don't you ever disagree with them? Well, sometimes I do have a few faint doubts. Who did that? Let's get the bum. Never mind, it's for my own good. Thank you very much for the gentle reminder. So sorry I had forgotten. Faults against the plan aren't allowed. Couldn't have that, no sirree. Well, here's where we work. Music while you work. Well, that's pretty nice. There's our machine. That's our quota. Are they kidding? Why, that quota's a cinch. And with music yet. Very nifty. Say, that's a better tempo. Wow, that quota keeps going up. So it does. So it does. The more we make, the more dough we get? Oh, no, the state gives you a medal if you make your quota. What happens if I don't make it? What's the idea of the speed up? I forget now. For the good of the state. Hey, where are you taking my pal? Get back to work. Says you. I'm going to organize a real union in this sweatshop. The state can't push me around. What a joint. Everybody's a slave. I want my freedom of speech. Freedom to assemble. Freedom to strike. I'm gonna strike. I want justice. Where are you taking me? To the Minister of Justice to get you a little justice. Will you check my figures, old Design of Gemini says production should Positively rise. brilliant, but then you're Virgo, and of course you're brilliant. Next year we'll have tracks Now for the that we've trade. controlled honey, we'll have to eliminate every third bee Boys colony. have done a marvelous job on the entire plan. We'll file it temporarily. Beg pardon, Your Honors, but this guy wants a little justice. You said it. I want... Oh, heavens, we haven't had a complaint for so long. I've forgotten. What'll I do? Just study the stars, old fellow. Amazing. Astounding. I see. Yes, it's becoming apparent. The face of the complainant is appearing from behind a most unfavorable sign. Most regrettable. Get me a lawyer. Where's my congressman? Ready? Get my senator. You can't bump a guy off without a fair trial. It's unconstitutional. Aim. You'll pay for this, you fugitives from an anthill. Help! Get the exterminator man! Get the DDT! Fire! Yes, my good friends, the ants have much to teach us. Our antiquated American freedoms must be replaced by state planning boards who can establish controls that will guarantee... Listen, folks, this dope's off his rocker. Now let me give you the real lowdown on them ants. Bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Muchas veces el humor nos enseña cosas y no es necesario decirlas de manera tan explícita porque con un poco de sentido del humor uno comprende muchas realidades, ¿no? Hemos visto ahí lo que pasa con las elecciones, lo que pasa con los disidentes, lo que pasa con la economía, con la corrupción, en el robo descarado del dinero, de los fondos públicos, lo que pasa con las libertades, cómo se controla la libertad de expresión, cómo se manipula la información, ¿no? En realidad, esta animación o este dibujo animado es una pequeña joya que hemos querido compartir con ustedes
y que debiera verla todo el mundo, porque en esta idea de esta sociedad, entre comillas, perfecta, igualitaria de las hormigas, se ve cómo el comunismo aplasta todas las libertades, aplasta la dignidad de la persona, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en muchos países, ¿no? Eso es lo que se ve en la Venezuela chavista o en la Cuba comunista hace 60 años, ¿no? En que nadie puede expresarse libremente, nadie puede quejarse de nada, nadie puede tener libertad de expresión, solamente hay un periódico, solamente hay una radio, los medios de comunicación son tomados por el Estado, hay una economía, como dice ahí La Hormiga, planificada por unos sabios que planifican todo, desde un Estado que es el que se tiene que beneficiar, y uno no es capaz de elegir nada, ni quienes lo gobiernan, ni nada, porque los que gobiernan son reelegidos de forma indefinida. Miren, 60 años en Cuba, más de 20 años en Venezuela, y acá quieren cambiar la Constitución para repetir el mismo esquema, ese esquema de las hormigas ahí que no pueden decidir nada y que son sometidas por estos matones que cada vez que alguien pregunta algo le da un golpe, ¿no? Y que están escondidos ahí en la oscuridad, y cuando la pobre hormiga dice que ya no sabe por qué hace las cosas, también le pegan. No, esa es la realidad del comunismo, y esa es la realidad del chavismo y de este neocomunismo que promueve el Foro de Sao Paulo, y que es la amenaza que tenemos hoy en el Perú. Y no estamos reaccionando, y ya está en Argentina, en Chile, en Venezuela, ya cayó también Colombia, y cada día que los dejamos avanzar, pensamos que no pasa nada, ¿no? Mucha gente dice, pero mira, el dólar no sube, todo sigue normal. Ellos van avanzando y se van afianzando. Todos los prefectos en los departamentos del Perú son senderistas, son gente del Movadef, son terroristas que han tomado el poder. La gente que rodea a Pedro Castillo en Palacio son terroristas del Movadef. La gente de Cerrón son del Movadef o son delincuentes comunes. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Muy bien, ya lo han visto ustedes, esa es la receta, eso es lo que ha sabido entender el pueblo peruano. Si hay una guerra entre Palestina e Israel, vamos todos al dentista, ¿no? Si estalla una bomba en Japón, rápido al podólogo, ¿no? Esas son las soluciones en el Perú. Claro, este hombre no sabe lo que habla, ¿no? Habla idioteces. Ese es el gran problema, esa es la vergüenza pues que nos hace pasar este señor. Peor aún cuando viaja, ¿no? Cuando va al extranjero, y entonces ahí aparece lo que han llamado el Mr. Bean de Chota, ¿no? Este idiota que anda tirando los carteles, confundiendo los países, llamando a Santiago de Chile el amigo Santiago, el compañero Santiago, no sé qué cosa dijo, y en fin, ¿no? Denigrando la institución de la Presidencia de la República, avergonzando al Perú, ¿no? Que hemos tenido grandes líderes, grandes oradores, grandes presidentes, y que además hemos tenido intelectuales importantes, siempre dando la talla en foros internacionales, y ahora tenemos que tolerar a este impresentable dando vergüenza, ¿no? Y esa es la realidad. Ahora, claro, a él lo han puesto ahí a hacer este papel triste, pero detrás hay un grupo, ya sabemos, de inteligencia cubana, el G2, el propio Cerrón, que son, como dicen los españoles, los que cortan el jamón, ¿no? Los que están haciendo lo que tienen que hacer detrás, los que están manipulando las cosas y aplicando el programa del Foro de Sao Paulo y el programa del chavismo, ¿no? Los que están robando también a manos llenas. Este señor también, que es un delincuente. Entonces, esa es la realidad. Y ahora arma sus gabinetes ministeriales descentralizados y viaja por todo el Perú, también gastando una gran cantidad de dinero y hablando estas idioteces en todas partes a donde llega, ¿no? No sabe qué hacer, en realidad él no sabe qué hacer. Él va a Arequipa o va a Tacna, y en cada parte que va
hace discursos vergonzosos, ¿no? Entonces el otro día se refería a los peruanos de aquí y de allá, de Tarapacá, ¿no? Y ya sabemos pues que Tarapacá hace mucho tiempo que es parte de Chile, ¿no? Entonces los peruanos de Tarapacá. Y así pues es un hombre totalmente desinformado, ¿no? Ignorante, un analfabeto que ocupa la presidencia porque hubo un fraude, ¿no? Claro, muchos vamos a concederle pues el hecho de que fue elegido, ¿no? Ya todos se han arrepentido, los que han votado por él, la gran mayoría. Pero en realidad yo sigo sosteniendo que hubo un fraude porque el Jurado Nacional de Elecciones está controlado por un señor Salas Arenas, que en su momento también fue un defensor de senderistas. Y ahora, claro, ellos siguen avanzando, siguen controlando instituciones, siguen destruyendo el país, siguen acabando con la minería, poniendo gente de Sendero Luminoso en las prefecturas de todo el país, y nosotros estamos todavía muy pasivos, ¿no? Pero él se está dando cuenta, Pedro Castillo está dando cuenta que la gente no lo quiere. Por eso el otro día asistió a la Fiscalía caminando desde el Palacio de Gobierno con 200 policías que lo rodeaban y la gente lo insultaba, la gente protestaba, pero él iba con 200 policías alrededor, ¿no? Protegido como un mafioso. Claro, los que lo rodeaban eran policías que cumplen órdenes, pero se desplazaba como van los mafiosos, ¿no? Recuerda esas imágenes de las películas en que se ve a Al Capone cómo camina rodeado de una guardia de mafiosos que lo acompañan, ¿no? Y entonces él camina por las calles de Lima igual, y es lo que está haciendo porque ya le agarró miedo a la gente. Es lo que ustedes también recordarán que pasó el 5 de abril, cuando estaba en el Congreso, y le avisaron que la multitud estaba llegando al Congreso y salió corriendo. Por eso yo creo que sería muy importante que esas marchas que hay de protesta cada cierto tiempo lleguen a la Plaza de Armas, rodeen el Palacio de Gobierno. Ese día él va a sentir realmente el rechazo de la gente y realmente va a tener pánico. Y ese día va a empezar a caer el gobierno. Es lo que pasó con Evo Morales, cuando la gente rodeó el Palacio Quemado en Bolivia, él empezó a tener miedo, empezó a caer el gobierno de Evo Morales. Así hay que sacarlo a hay que llegar a la Plaza de Armas, eso es muy importante, una gran multitud que llega a la Plaza de Armas. Y la gente lo rechaza, a donde va tiene rechazo. Por ejemplo, vamos a ver lo que ha pasado en Arequipa con la gente que expresó su rechazo contra la llegada de Pedro Castillo. Y para todo el Perú, desde la sierra, la costa y la selva, que este señor, que se llama ser presidente, renuncie, porque los 11 meses de su gobierno nos está llevando al abismo, y todas las personas que nosotros luchamos de trabajo día a día, no nos resulta con este gobierno, señores. Entonces, le pedimos a este señor directamente que renuncie. Eso que ustedes ven es lo que está pasando en todo el país. No es Arequipa, es Lima, es Cusco, es Huancayo. Claro, hay muchos grupos que protestaban y que van siendo tomados por el gobierno, van siendo comprados de alguna manera, controlados, porque esta es una guerra, si se le puede llamar guerra, o una batalla, o un enfrentamiento asimétrico. Ellos tienen el poder, la oposición tiene la calle, pero poco a poco va siendo todo copado por el gobierno. No se olviden que tienen muchos recursos, mucho dinero, y tienen a la policía, y controlan las instituciones, y compran a los medios de comunicación y a los medios pequeños de provincia, a las radios de provincia, y van controlándolo todo poco a poco. Pero esta es la realidad, la gente se da cuenta que el costo de vida sube a diario, la gasolina ha duplicado su precio, el gas ha duplicado su precio, la canasta básica familiar sube a diario, los productos más importantes, la carne, el pollo, los huevos, el pescado, todo ha subido enormemente, y poco a poco la gente se va dando cuenta de la situación en la que estamos entrando, ¿no? Y para colmo, Pedro Castillo dice que viene un periodo de carestía y de hambre para los ociosos, porque los que trabajan no, y el farsante del primer ministro amenaza a la gente. Entonces la gente tiene que reaccionar, y eso se va a producir, ¿no? Ante la indiferencia de este gobierno que sigue avanzando en su programa de copamiento de las instituciones y de destrucción de las instituciones, algunos reclaman, ¿no? Por ejemplo, va a Arequipa y arman estos gabinetes falsos sin participación de la población, porque ellos llevan unas cuantas instituciones amigas suyos, algún sindicato comprado, ¿no? Y arman ahí unas portátiles, y van los ministros que son
tan imbéciles como el presidente, porque para aceptar ser ministro de un débil mental y de un imbécil como Castillo hay que ser más imbécil que él o más corrupto que él, no hay otra salida, ¿no? Entonces, claro, si Pedro Castillo lo llama a uno para ser ministro, obviamente hay que salir corriendo, salvo que sea o un corrupto o un imbécil como él. Entonces va esta gavilla de imbéciles y de corruptos, van a una provincia y no quieren que entre nadie más, porque no quieren correr riesgos que les digan sus verdades, ¿no? Y entonces en Arequipa, por ejemplo, no han permitido el ingreso de la gente del gobierno regional. Y el gobierno regional ha hecho un pronunciamiento, que ahí lo tenemos en pantalla, donde se quejan porque los miembros del gobierno regional de Arequipa, ningún consejero regional ha podido participar, ¿no? Y ellos son representantes del pueblo de Arequipa. Entonces, ¿qué cosa dice el sentido común? Que si va a un gabinete ministerial descentralizado y quiere supuestamente escuchar las demandas y las necesidades del pueblo, que tanto hablan del pueblo, ¿quiénes son sus representantes en el lugar? El gobierno regional. ¿Quién conoce las necesidades de ese pueblo? Supuestamente y de acuerdo a la organización del Estado, el gobierno regional, ¿no? Entonces, lo que correspondería, de acuerdo al sentido común, al protocolo y a cierto criterio político, es que digan, bueno, que venga la gente del gobierno regional a ver si tiene algo que decir. De repente tampoco tiene mucho que decir, pero es lo correcto. Pero ellos funcionan así, ¿no? Tienen una visión totalitaria, es una visión totalitaria. Y lamentablemente eso es lo que se está imponiendo en el continente. Eso es lo que se está imponiendo en el continente. Vemos la situación que está pasando en el Perú y que ya ha convertido a Argentina, que siempre ha sido un gran país, un país con una economía que fue una de las grandes del mundo, en un país pobre, en un país con crisis, en un país en el que no hay carne, ¿no? Decir que no hay carne en Argentina y que no hay petróleo en Venezuela son las hazañas del comunismo, del izquierdismo, del progresismo que está tomando el continente, ¿no? Y ahora empieza la crisis en Chile, ¿no? Que en su momento el señor Piñera, muy orgulloso, decía que era un oasis en medio de Latinoamérica. Y claro, como él era débil, como él era concesivo, como él era un hombre que temblaba frente a las agresiones del progresismo, miren lo que pasó, ¿no? Ganó otro impresentable, ¿no? Ganó otro impresentable, el fumón ese que es ahora presidente de Chile, que siempre había sido un país políticamente interesante, ¿no? Un país en el que incluso en una alternancia entre izquierdas y derechas había tenido gobiernos interesantes en el manejo de la economía, por ejemplo, ¿no? O Colombia, ¿qué cosa pasa ahora en Colombia? Que ha llegado al gobierno un tipo absolutamente despreciable como Petro, ¿no? Petro es un terrorista, Petro es un criminal, ¿no? Es un tipo que tenía gente secuestrada y se hacía llamar el cacas. ¿Por qué? Porque defecaba sobre los prisioneros. Un asqueroso, una basura, ¿no? Y era un travesti que se hacía llamar Rosita, o era Rosita o era el cacas, ¿no? Entonces es un demente, ¿no? Un ser despreciable. Ahora ese es el presidente de Colombia, que también era una democracia muy interesante, ¿no? Que ha tenido gente en la presidencia como Pastrana o como Uribe, que era un placer escucharlos hablar. No estamos hablando de una democracia bipartidaria, donde había un partido conservador, un partido liberal, y durante años alternaban, que tenían un problema con la FARC, precisamente con dementes como Petro, ¿no? Y que el gran problema es cuando hay este famoso acuerdo de paz, ¿no? Este famoso acuerdo de paz que la gente en un plebiscito, en un referéndum, lo rechaza, ¿no? Y un gobierno traidor lo impone por la fuerza. Un gobierno traidor lo impone por la fuerza. Y ahí es que las FARC asumen un espacio obligatorio en el Parlamento, una cuota. Eso de las cuotas les encanta a los rojos, ¿no? Le dan una cuota a la FARC y ahí empiezan a empoderarse, empiezan a tomar un espacio en la democracia. Ese es el traidor de Santos, ¿no? Santos, que llega al poder, es un traidor, es la puerta abierta para que las FARC lleguen al poder, y es la consecuencia de eso. Luego la debilidad de Duque, ya vemos lo que pasa, ¿no? Esa es la realidad de Colombia, ¿no? Ese acuerdo de paz es la culpa de todo. Como acá en el Perú, también la debilidad frente al terrorismo, ¿no? Después de los miles de muertos, tenemos gobiernos blandengues, caviares, ¿no? Y tenemos la famosa Comisión de la Verdad,
tenemos a Paniagua, la liberación de terroristas. Todo lo que se hace va conduciendo a un gobierno como el de los caviares, luego de la caída. Por eso es que odian a Merino y le han hecho todo eso, porque tumbarse a Merino significó que Sagasti tome el poder, y ese gobierno de Sagasti es la puerta abierta para lo que ha sucedido ahora. Ellos son los responsables de todo esto. Un día hay que hacer un análisis para encontrar dónde está el punto de inicio de todo esto. Hay muchas cosas que ver. Todo esto empieza en Paniagua y en este desbarrancamiento a la política peruana que tenemos que agradecer, entre comillas, a los caviares. Pero hay un punto también que es crítico, que es gravísimo, y es cuando Kuczynski, porque Kuczynski es lo que se podría llamar un liber progre, ¿no? Porque parece que es de derecha, porque defiende el libre mercado, pero es capaz de conceder cualquier cosa a las izquierdas, ¿no? Entonces se junta con estos radicales antifujimoristas de este movimiento No a Keiko, ¿no? Donde hay todo tipo de terrucos y de progresistas de todo género. Ahí empieza el gran problema, porque les abre la puerta. Y no se les puede abrir la puerta a los caviares y a los comunistas ni un centímetro, ni un milímetro. Porque ahí donde les das un espacio, te traicionan, te matan, te roban, y es el fin. Con caviares y comunistas, ni un centímetro, ni un paso, ni a la esquina. Vamos a una pausa y volvemos en el programa. Estamos de vuelta, y un tema importante que hay que hablar es el respeto a las personas. Cada persona tiene, no vamos a decir dos vidas, pero sí dos ámbitos en su vida, ¿no? La vida pública y la vida privada. La vida privada de las personas es algo que hay que respetar. Siempre hay que respetar eso, ¿no? Porque una persona en su vida privada tiene hijos, tiene una esposa o un esposo, puede tener un padre o una madre anciano o algún enfermo en la casa, tiene vecinos. Entonces la casa de las personas es un ámbito que hay que respetar, y en los últimos tiempos se han perdido los límites, ¿no? Y hemos visto ya hace más de un año agresiones, gritos, amedrentamientos en los domicilios de periodistas y de políticos, y generalmente los que han hecho esto son los caviares y los grupos de izquierda. Y también hay que reconocerlo, algunos grupos como la llamada Resistencia en algún momento ha hecho ese tipo de acciones. Ahora, lo curioso es que cuando estos grupos, que se pueden identificar con los sectores de la derecha, hacen este tipo de acciones, inmediatamente hasta la fiscalía empieza investigaciones y quieren vincularlos con grupos extremistas, y hasta hablan de terrorismo de derecha y qué sé yo. Pero cuando son grupos de la izquierda, progresistas, caviares, comunistas, silencio, ¿no? Los medios no dicen nada, los periodistas de la gran prensa parametrada por la publicidad estatal no dicen nada, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Esta doble medida. Y entonces yo creo que en ambos casos hay que respetar la familia, la vida privada, los vecinos de un personaje. Por muy público que sea, tiene derecho a ese respeto. Y en ese sentido es muy condenable lo que ha sucedido en el domicilio del congresista Cueto, ¿no? Que hizo una denuncia que hemos tomado de PBO, donde él salió denunciando un grupo de gente que fue a su casa a vociferar y a gritar en tono amenazante. Y vamos a ver un poco de este tema. Uno que está enfrentándose directamente a este gobierno corrupto. Es gente que es de parte o simpatizantes, pues no quiero pensar que sea la misma gente del gobierno, pero y que los van aleccionando pues para que vayan, no sé si estarán yendo a otra casa, pero bueno, será pues una medalla para uno que está enfrentándose directamente a este gobierno corrupto. Bueno, eso es algo que no debería suceder. Se debería saber distinguir eso. Recordemos, en épocas que ya han ido pasando, cómo pasó esto también con algunos periodistas muy conocidos que rodearon sus casas
Y todo esto es parte de una polarización, de una radicalización a la que nos está llevando este gobierno, a la que nos está llevando con cada vez mayor intensidad la negligencia, el manejo totalitario de toda la cosa política por parte de estos grupos de la izquierda, ¿no? Porque ellos, claro, cuando se trata de los suyos son bastante permisivos, pero en todo lo demás son lapidarios, ¿no? Entonces van generando estas reacciones. Y el problema está en que esas reacciones van a generar en algún momento una respuesta, porque ya lo dice pues el refrán, ¿no? El que siembra vientos cosecha tempestades. Y vamos yendo hacia una polarización. Hace unas semanas en el programa mostramos las imágenes de un señor que se encontró en el aeropuerto con el premier, ¿no? Que bueno, acá siempre le damos al premier porque es un impresentable que ya debería renunciar. Y este señor lo insultó, ¿no? Y decíamos, qué lástima que haya sucedido esto cuando hay tantas familias y niños ahí rodeando. Si bien el premier se lo merece, de repente no es la forma, ¿no? Entonces, esta polarización va a ir creciendo, porque no tiene límite, ¿no? Porque uno insulta, el otro le responde, uno ataca una casa, el otro va a ir a la del otro, y eso es lo que preocupa, ¿no? Este ambiente que va exacerbando cada vez más estos enfrentamientos entre peruanos y esta polarización en la sociedad, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Y lamentamos que haya sucedido esto, además con un hombre correcto, como es el congresista Cueto, el almirante Cueto, que siempre es muy correcto en sus intervenciones en el Parlamento y en la prensa, ¿no? Pero vemos que algo habrá hecho que le ha preocupado o le ha molestado al gobierno, que están mandándole la portátil ahí a gritar y a vociferar a la puerta de su casa. Y claro, gente que está seguramente pagada o comprada por el gobierno, como están comprados estos niños del Congreso, ¿no? Y entonces, como acá hay un escándalo diario, cada 24 horas tenemos una sorpresa, ¿no? Algo así espectacular que comentar, ha salido este audio de Lady Camones, donde en realidad describe con bastante propiedad lo que está pasando en Acción Popular. Vamos a escucharlo. La Acción Popular es una banda delincuencial, una banda de criminales. De verdad, yo tengo ahí uno de Andas que, Dios mío, es el que lidera todo y es el de cabecilla. Es Darwin, ¿no? Entonces, la Acción Popular es una banda delincuencial, una banda de criminales. De verdad, yo tengo ahí uno de Andas que, Dios mío, es el que lidera todo y es el de cabecilla. Es Darwin, ¿no? Entonces, la Acción Popular. Claro, obviamente la congresista Camones se refiere a la bancada de Acción Popular, ¿no? Porque está hablando, Acción Popular es una banda delincuencial y tengo a mi lado a uno que es Espinosa, que es el cabecilla. Ella se refiere a este grupo que está en el Congreso y no se refiere al partido. El partido también está en una enorme crisis, casi no existe, ¿no? Y ha sido tomado por estos delincuentes que están en el Congreso y que están vendidos al gobierno, que votan con el gobierno. Son casi más una bancada del gobierno que un sector de Perú Libre. Entonces ella se refiere a eso. Claro, luego había una gran presión, ha circulado este audio, vivimos en el mundo de los audios, y Lady Camones ha pedido disculpas, no se ha disculpado con sus colegas, los delincuentes niños del Congreso, ¿no? Pero lo que ha dicho es una realidad, ¿no? Esa banda opera en el Congreso. Ahora habría que saber qué cosa les está dando el gobierno a los niños de Acción Popular. Ya algo se supo cuando Karelyn López habló de ellos y puso en evidencia su situación. Pero que son una banda, ¿no? Y ahí están operando en el Congreso, ¿no? ¿Y qué pasa con los líderes de Acción Popular? ¿Qué pasa con quienes manejan el partido, supuestamente? No pueden expulsar a esta gentuza del partido, no pueden rescatar por un poco de dignidad y de respeto a la memoria de Fernando Belaúnde Terry, no pueden echar esta basura fuera del partido. Merece Acción Popular un partido que ha ocupado el gobierno en 2 oportunidades, porque finalmente el gobierno de Paniagua también cuenta en 3, digamos, ¿no? O sea, 2 oportunidades con Fernando Belaúnde y en 3 ya con Paniagua.
que no es santo de nuestra devoción, pero que ya vamos a concederles también eso. Ese partido, que bueno, fue un partido democrático, con sus luces y sus sombras, pero Fernando Belaúnde, yo no creo que merezca tener como herederos a estos sinvergüenzas en el Congreso, a esta basura política ahí en el Congreso de la República. ¿Qué hacen que no los expulsan? Es para no quedarse sin bancada, pero ¿qué bancada tienen si no tienen nada? ¿No? Y personajes indescriptibles, ¿no? Una chusma, unos delincuentes, ¿no? Y gente como Lescano, ¿no? Lescano puede ser heredero de Fernando Belaúnde. Eso tiene sentido. Pensar que Lescano pueda ser el heredero de don Fernando Belaúnde Terry, un hombre de ese nivel intelectual y moral, bueno, yo creo que no, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando en Acción Popular en el Congreso de la República, ¿no? Y esta señora Camones ha dicho una realidad, pero eso le va a costar caro. Le va a costar caro porque algo también va a suceder en su partido, porque sabemos que el señor Acuña también tiene una amistad con el gobierno, también tiene sus arreglos y sus enjuagues con el gobierno. Al margen de la sospechosa maestría del profesor Castillo, ¿no? Que es inexplicable, pues no, ya no se habla mucho de eso, ¿no? Pero ¿cómo este hombre pudo tener una maestría cuando no es capaz de unir dos neuronas en su cerebro, cuando no es capaz de articular dos frases coherentemente? ¿Cómo puede haber hecho una tesis que ya sabemos que fue comprada? ¿Cómo puede haber demostrado que habla otro idioma? ¿No? Él no habla más, con las justas habla castellano, ¿no? Y ni siquiera se le entiende. Entonces, ese es el gran problema. Y ahora resulta que esta señora es del partido de Acuña, y Acuña ha aparecido en la escena a reclamar el acuerdo por el cual quiere la presidencia del Congreso. Hay que darle un portazo en las narices a Acuña. ¿De qué acuerdo está hablando? Ahora sí nadie habla de la repartija. Antes les encantaba esa palabrita, ¿no? La repartija. Pero cuando Acuña viene a decir que se cumple el acuerdo y que nuestro partido tiene... ¿A quién le quiere dar la presidencia? ¿No? ¿A quién le quiere dar? A Salguana. A Salguana, que ya sabemos lo que hizo con la tala ilegal de árboles de Salguana cuando estaba allá en Madre de Dios, ¿no? Ya sabemos cuál es el origen de la fortuna de Salguana, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces, él quiere que sea el presidente del Congreso Salguana. No se debe permitir, ¿no? Y a este señor Acuña hay que darle un portazo, repito, y que saque las narices del Congreso. Y no hay que darle la presidencia del Congreso a ese partido. Ahora, claro, ya hay un arreglo y se dice que ya el gobierno tiene más niños, ¿no? Ha comprado más gente en el Congreso porque ahí todo se compra y todo se vende. Y entonces aparentemente ya tendría una votación interesante para manejar una nueva mesa directiva, lo que sería una desgracia. ¿No? Es muy importante que la oposición empiece a articular este tema para impedir que Salguana vaya a llegar a la presidencia del Congreso, para impedir que un partido como el partido de Acuña pueda manejar el Congreso, porque ese no es un partido, ese es un grupo de intereses, un grupo que maneja intereses y que maneja intereses personales y que maneja acuerdos bajo la mesa, ¿no? Que es muy lamentable que en el Congreso tengamos una bancada como la de Acuña o una bancada como la de Acción Popular, ¿no? Que desacreditan y desprestigian a la democracia peruana. Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, esos pues son los escándalos que nos han tocado esta semana, ¿no? Un audio de la señora Camones que dice una verdad enorme, una verdad del tamaño del Congreso, ¿no? Que aquellos que conforman la bancada de Acción Popular son una banda criminal, son una banda de delincuentes. Y ella los tiene ahí al lado y por algo lo dice, ¿no? Vamos a ver qué sucede y ya se termina la legislatura pronto y tendremos nueva mesa directiva del Congreso. Vamos a ver qué pasa. Hay que encomendarnos a todos los santos del cielo para que nos protejan y no vaya a suceder la tragedia de que el partido de Acuña tome la presidencia del Congreso o que los niños tomen parte de la mesa directiva y que ahí sí sería la debacle para nuestro país. Vámonos a una pausa y luego continuamos en nuestro programa.
Ya estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema que ha sido bastante controversial en la última semana. Y me refiero al hecho de que el último estreno de Disney con Pixar, la película Lightyear, que presenta a uno de los personajes de la saga de Toy Story, que era muy esperado por los niños y también por los adolescentes y hasta por los padres, porque es una saga que viene de varios años, en que se retoma la historia de uno de los personajes de esta historia, que es el personaje Buzz Lightyear, se vio ensombrecida por el hecho de que hay una escena homosexual en la película, vamos a decirlo por su nombre, ¿no? Y más aún en nuestro país, porque una cadena de cines puso una advertencia que decía: se advierte que la película contiene ideología de género. Me refiero a la sala Cineplanet, que luego por la gran presión que hizo la progresía y los caviares y la gente comprometida con la agenda LGBT, X, Y, Z, retiraron la advertencia. Pero ¿qué cosa hay detrás de todo esto? Acá hay una ofensiva cultural. Hay una ofensiva cultural, y es esta ofensiva que pretende imponer una visión del mundo, ¿no? Hay una señora de apellido Burke, que es la presidenta de entretenimiento de Disney, de la cual hace un tiempo se filtró, y está en las redes sociales, se puede ver, se busca en YouTube y se encuentra, una reunión que ella sostuvo con el personal de Disney, y que era, como eran tiempos de pandemia, era una reunión a través de una de estos sistemas tipo Zoom, ¿no? Google Meet o uno de esos, y entonces está grabado en video. Y ella dice ahí que ahora van a ser más inclusivos, etcétera, hace todo un discurso, y dice que el objetivo es que en los próximos meses o años el 50% de los personajes de las películas y de todo en general de Disney sean homosexuales o de minorías raciales, ¿no? Y luego sostiene que ella tiene un hijo que es trans y el otro hijo que es uno de los 120 géneros que se reconocen ahora dentro de esta ideología. Entonces ella convierte este problema en una cuestión universal, ¿no? Y eso responde a un tema ideológico, no es un tema aislado, no porque vemos lo que sucede en el mes de junio con el mes del orgullo y los colores del arco iris. Es toda una agenda que se pretende imponer. Y es un tema ideológico, no es un tema de ninguna otra naturaleza. Se trata de imponer un modo de vida, una concepción del género. ¿Qué cosa es esto del género? Ya no se cree que uno nace con un sexo que se asigna por la naturaleza, es decir, uno nace hombre o nace mujer. Ya no, ¿no? Uno nace, digamos, por decirlo de una manera simple, en un estado neutro, y la sociedad le asigna un género. Entonces es una imposición del patriarcado que uno sea hombre o sea mujer. Al hombre se le dice: tú vas a ser así, vas a ser machito, vas a jugar al fútbol, te va a gustar los autos, y a la mujer se le dice: tú vas a ser femenina, Eso es lo que cree esta ideología. Entonces quieren romper con ese estereotipo y dicen: no le digas nada, porque el género se construye en la sociedad. Pero mientras tanto le vamos a enseñar a ese niño chiquito que puede ser homosexual, que puede ser trans, que puede ser, no importa que haya nacido con un pene, puede ser mujer, entonces es un trans, puede ser ambas cosas si es un bisexual, puede enamorarse de un árbol, entonces será un ecosexual, puede enamorarse de una computadora y será X cosa. Y por eso es que cada vez hay más letras, ¿no? L, G, B, T, A, I, más. Porque es todo el alfabeto, porque no podrían parar de poner letras. Y entonces las tiendas se van comprometiendo con esta agenda porque hay millones de por medio, ¿no? Y las empresas empiezan a crear personajes trans o personajes homosexuales. Ahí están las señoras que se besan en la película de Lightyear y la advertencia de Cineplanet. Y es un gran escándalo, ¿no? Porque alguien dice: por si acaso pasa esto, lo que no tiene nada de malo. Porque, claro, un padre tiene el derecho a saber lo que hay en una película. Como también se advierte cuando hay violencia, cuando hay... si uno entra a Netflix, por ejemplo, dice: contiene escenas de sexo, contiene consumo de tabaco a ese extremo, o contiene palabras altisonantes, o contiene tal cosa,
O también sale un avisito que dice para mayores de 7, de 12, de 14, de 18, porque es una advertencia. Si el padre lo considera, el niño lo puede ver y conversar con su padre y explicarle. Pero nadie tiene derecho a entrometerse en la inocencia del niño y someterlo a ver algo que no está preparado para ver, ¿no? O sorprender al padre con una escena que el niño no está preparado o no está advertido de lo que va a suceder. Y entonces este es un tema ideológico que se va formateando la mente de los niños para convertirlos en eso, ¿no? en receptores de una ideología que es la ideología de género, que le permite al niñito que nace hombre o a la niñita que nace mujer ser un ser asexuado que va a ir construyendo su identidad de género a lo largo de la vida y que puede escoger entre 120 o 150, cada vez son más géneros porque es una construcción social. Entonces ahora resulta, el nuevo lanzamiento es el Hombre Araña gay, ¿no? Y así va a seguir, ¿no? Y entonces cuando sale el Hombre Araña gay en una película y vaya al cine, uno no va a poder decir nada, ¿no? Porque si alguien le dice, por si acaso, señores, el nuevo Hombre Araña es gay, van a decir, uy, homofobia, discriminación, usted es un cucufato, que el niño vaya y se entere que el Hombre Araña es gay. ¿Y por qué? ¿No? Y a nadie... Y entonces hay otro argumento que es bien gracioso, ¿no? Que es bien jalado de los pelos, como se dice, ¿no? Dice, y ya nadie se acuerda cuando Bugs Bunny, el conejo de la suerte, besaba a Elmer Gruñón, o nadie se acuerda cuando tal otro personaje se vestía de señora para escaparse y todo el mundo se reía, ¿no? O etcétera, ¿no? Y claro, esas escenas no son lo mismo, porque esas escenas eran burlescas. Nadie pensaba cuando veía a Bugs Bunny besar a Elmer Gruñón que Bugs Bunny era gay, porque no existía esa visión del mundo. Y nadie pensaba, porque uno lo veía y se reía del ridículo del conejo, decía, ¿cómo es posible que el conejo de la suerte haga esa barbaridad? Y el conejo de la suerte se estaba burlando de Elmer Gruñón al hacer esto. No es que lo estaba seduciendo ni le parecía muy atractivo, ni el otro Barbarroja, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, esa era la realidad, ¿no? Ni Scooby-Doo a veces se escapaba vestido de mujer. Entonces, Scooby-Doo es un trans. No, era una cosa ridícula para reírse de que este perro enorme se vista de señora. Y los niños lo entendíamos así cuando éramos niños, y los niños ahora también lo ven y se ríen. Pero no es lo mismo que ver una escena lésbica en una película de niños. Y entonces la advertencia, señores, por si acaso esta película contiene tal cosa, no tiene nada de malo, porque uno como padre puede decidir lo que quiere que vean sus niños, o si no quiere que lo vean, o si quiere advertirle al niño de qué se trata. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, Disney, para seguir hablando de Disney, tiene un canal en streaming que uno lo puede contratar, como contrata HBO, como contrata Netflix. Y ahí están reponiendo algunas de sus películas clásicas, antiguas. Dos de ellas son Peter Pan y la otra es Los Aristogatos. Y en ambas han puesto una advertencia, ¿no? Que dice, estas películas son antiguas, han sido repuestas, etc. Y advierten que alguna escena de estas películas puede tener un contenido que podría ser interpretado como racista. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que en Peter Pan salen unos personajes orientales o unos indígenas, ¿no? Y en Los Aristogatos sale un gatito de color o algo así, ¿no? Entonces, eso pues a ningún niño se le ocurriría pensar que hay racismo en esas escenas, eso es idiotez. Pero claro, los caviares y los de la agenda del arco iris ven esa advertencia, ¡ay, qué bien!, ¿no? Porque nos protegen del racismo. Porque ahí sí son bien idiotones y hay que advertirles que hay racismo en Los Aristogatos y en el libro de la selva, ¿no? El libro de la selva que es un clásico, ¿no? Y que a nadie se le va a ocurrir que hay racismo ahí, también hay que advertirles. Pero eso no es nada, ¿no? HBO ha puesto una advertencia enorme. Primero la retiró, un clásico extraordinario del cine, una de las grandes joyas del cine, como es Lo que el viento se llevó. Tiene ahora una advertencia enorme, ¿no? Que dice que se advierte que esta película debe entenderse en su contexto histórico porque contiene escenas de racismo. Para que esté bien imbécil, ¿no? Bien idiota también. Si está mostrando escenas de esclavitud,
¿Qué cosa quieren que muestre? Pues es un hecho histórico, ¿no? Y dentro de ese contexto de una película que muestra la esclavitud, obviamente puede haber algún gesto o puede haber alguna palabra que podría denotar algún contenido que evidentemente podría ser racista en el contexto de la historia y en el año de la historia que ahí se está contando. Pero como tienen el cerebro pues tomado por ideologías y están podridos, todos estos progres del mundo nos vienen a meter pues su ideología y nos vienen a meter sus complejos, y que ellos sí advierten, no, cuidado que acá hay racismo, cuidado que aquí hay homofobia, pero cuando tú le dices cuidado que hay ideología de género, ahí sí se desmayan y dicen que somos homofóbicos o que somos cucufatos o que estamos yendo contra la libertad de expresión. No, señor, no es así. Estamos defendiendo la inocencia de nuestros niños y no queremos que vengan a corromper a los niños. Así es que el hombre araña gay o las lesbianas de Lightyear pueden irse por donde han venido, porque sí hay que advertir a los padres de familia que protejan a sus niños. Y esto dicho con todo respeto a la comunidad homosexual que no participa de temas ideológicos. Muchas gracias, nos despedimos, será hasta la próxima semana en El Vuelo de la Abeja.